como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo a esta vida. Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. ¡Vamos, Guille! Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, viva Perón. Para que reine el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Vos el ejemplo de ese varón argentino y siguió su camino. Brindemos de corazón, viva Perón, viva Perón, por esa Argentina grande, porque San Martín soñó en la realidad efectiva que debemos a Perón, 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 qué grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Bueno, compañeros y compañeras, en principio agradecerles a todos por la paciencia y la espera. No fue tanto. Para el peronismo estamos en horario. Agradecerles su presencia. Es un día viernes en un horario complejo, pero bueno, estamos todos acá disfrutando de este momento. Vamos a tener unos minutos y un rato largo para compartir acá con los compañeros. Primero presentarles a Mercedes Díaz, una compañera empresaria, responsable política del Principio Ciudadano de Córdoba, una gran luchadora, una compañera con un corazón gigante para el afecto, para la militancia y también para dar todas las luchas que tenemos que dar en esta provincia y en todo el territorio nacional. Y por último, bueno, presentar una tarea que me queda gigante al compañero Guillermo Moreno, ex secretario. Un gran compañero que se ha puesto en el hombro la tarea de llevar adelante esa doctrina que tanto nos hace falta. Y mucho se dice que ninguno de los hombres y mujeres de esta tierra es imprescindible, pero sí son necesarios para que la doctrina no muera y para que trascienda a las generaciones y, por qué no, al mundo. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, ya no hay luz, pero están muchos compañeros, ahí no entra más nadie. Si no van al piso. Está la alfombrita. Buenas tardes compañeros, compañeras. Bueno, una alegría enorme estar compartiendo todos los trabajadores mezclados acá en Movimiento Obrero, junto a los compañeros de Río Cuarto. Gracias por el esfuerzo y la verdad que logramos tener hoy a Ilse acá en Río Cuarto, como lo habíamos prometido. Así que en el marco de la presentación del libro, en el marco de comulgar con el peronismo, con nuestra doctrina, con la unidad, y nosotros con la gran esperanza que nos genera hoy el compañero Guillermo Moreno, al cual lo veo mucho o hablo mucho, pero quiero ahora delante de todos, mira, me cuesta decirle gracias a Guille, porque no solamente es un gran docente de esta doctrina, que la está levantando de nuevo y la vamos a llevar, como dijo Eva, como bandera a la victoria, compañeros.
tengamos fe, tengamos esperanza y por sobre todas las cosas vamos a ponernos a trabajar en la unidad y para tener un país mejor, para volver a tener los días más felices. Y acá le presento a nuestro conductor Guillermo Moreno. Fuerte aplauso. Compañeros, ¿se escucha ahí? Sí. Gracias Mechi, gracias por estar, una hora difícil para juntarnos, pero somos una buena cantidad y expresamos el peronismo de Río Cuarto. Una buena noticia, lo que aconteció en las elecciones el fin de semana pasada, lo estuvimos hablando recién con los compañeros. Después ustedes saben las diferencias, pero eso es de ustedes, muchachos. Nosotros lo que decimos que el peronismo sacó el 58% de votos. Y que ellos, les toca a ellos explicar que Río Cuarto no es peronista. Para nosotros Río Cuarto con el 58% de votos es peronista. Ahora, al margen de esto, venimos a expresar el esquema nacional. Y en este esquema nacional ayer hubo una reunión, quizás algunos la vieron en los medios, si no la contamos ahora. Juntamos los equipos técnicos de Pichetto y de Máximo, los de Kicillof y los de Grabois, los de Massa y los de Moreno, para poner el nombre y apellido, alrededor de una posible política económica que va a aplicar el peronismo cuando vuelva al gobierno y que me tiene como eje ordenador la reindustrialización de la Argentina. No hay ningún otro espacio político que hoy le esté ofertando al pueblo de la patria: volvemos para reindustrializar. Esto es muy importante y entonces vamos a dedicar algunos minutos a explicar por qué esto lo podemos hacer. Y como decía el general Perón, lo importante y la política de verdad es la política internacional. Después vivimos y disfrutamos con lo que pasa en el territorio, pero la realidad tiene que ver con eso. Y entonces, de alguna manera tenemos que transmitir también que el mundo ahora permite que aquellos países que tienen memoria industrial se vuelvan a reindustrializar. Y hay un ejemplo contundente de esto que estoy diciendo, lo hablábamos recién con los muchachos, en México. México en el 2023, el año pasado, se transformó en el principal proveedor de Estados Unidos. Y bueno, con ese diseño económico era obvio que iba a ganar las elecciones y el partido gobernante la ganó muy bien. Un muchacho que era un exponente de la socialdemocracia como AMLO, López Obrador, termina volcándose a una política nacionalista, diciéndole a los Estados Unidos: ustedes están confrontando con los chinos, saquen las inversiones de China, tráiganlas a México, reindustrializamos México, le vendemos a ustedes y terminamos con la inmigración ilegal, que es la que a ustedes les preocupa. Entonces ganamos los dos. Y eso es lo que empezó a pasar. Hoy los obreros de la industria automotriz mexicana están ganando lo mismo que los obreros de la industria automotriz norteamericana, impensado hace algunos años atrás. Esto es la transformación que está aconteciendo, como era impensado que Europa estuviera en guerra o que en el Pacífico Sur, en el Mar de China, como lo quieran llamar, los conflictos que están atravesando hoy entre China continental y Taiwán, que no es por Taiwán, obviamente, es que ahí el occidente ampliado está planteando algún tema. Y ese occidente ampliado también plantea algún tema para el Atlántico Sur, y nosotros no tenemos que no estar atentos a esas situaciones, porque después las consecuencias a veces son muy dolorosas, como son las consecuencias en Ucrania, cuando la clase dirigente ucraniana no entendió el mundo y pensó que una guerra era como un set de Hollywood y que no pasaba nada, que era todo chiste.
Eligieron un presidente que entró con un par de ametralladoras al Congreso, mató a todos los diputados y con eso ganó las elecciones. Como sketch parecía muy divertido. Ahora cuando tuvo que gobernar, ahora se están quedando sin país. Y se están quedando sin país. Así que esto es un lío que hay que entender. En esta situación estamos. Y por eso esta reflexión entre los cuadros del peronismo de Río Cuarto, yo les agradezco que estén hasta ahora tan inusual para hacer un evento, es que tenemos que reflexionar. Este mundo tiene un origen muy particular, lo hemos mencionado varias veces, pero me parece que vale la pena hacerlo también porque nos vamos olvidando a veces de los conceptos en el trajín diario, en algo que nosotros llamamos la revolución energética norteamericana, que es una revolución que la empieza un presidente que tenía cara de tontuelo, que era Bush hijo, que venía con algunos problemas de drogadicción y demás, pero que terminó tomando decisiones. Fue al que le tocó el conflicto, el tema ese tan extraño de las Torres Gemelas, pero antes de eso, allá por el 2004, tomó una decisión muy audaz, que fue plantearle a la sociedad norteamericana que un país como los Estados Unidos no podía depender para la provisión energética de terceros países. La potencia hegemónica mundial le estaba diciendo a través de la voz de su presidente que Estados Unidos tenía que recuperar la autosuficiencia energética. Ustedes piensen que ese mundo, hasta que habla Bush, estoy hablando hace 20 años atrás, Bush hijo, era un mundo donde los Estados Unidos iba a buscar energía por el mundo y se la llevaba por las buenas o por las malas. Las guerras se explicaban por las malas, las buenas con el tráfico, el comercio internacional de petróleo, que era el comercio. Bush plantea otro tema. Dice, volvamos a tener autosuficiencia energética. Eso implicó medidas del Tesoro norteamericano de aumentar enormemente la dotación de subsidios en la energía que tenía la economía. De subsidios, regalar plata. Finalmente los subsidios son regalar plata. De los contribuyentes norteamericanos, como cualquier subsidio. Se le cobra lo que pagan de impuestos y se la regala a lo que el Poder Ejecutivo determina. Ahí se desarrollaron esos ventiladores gigantes que ustedes ven por ahí cuando caminan, que vamos a hacer energías con marea, cuando sube la marea, cuando baja la marea. Algo que acá tiene importancia, que tiene que ver con los biocombustibles, transformar las oleaginosas, sobre todo en diésel, gasoil. Ese fue un debate intenso, porque era transformar energía humana en energía mecánica, en términos éticos, morales, eso. Estamos dejando, cuando hay gente que no come, estamos transformando alimentos en... A nosotros nos vino bárbaro, porque eso fue cuando el maíz alcanzó 400 y pico de dólares la tonelada, la soja 645. Ellos empezaron a poner plata en la transformación del país. Ellos tienen una producción 350, 380 millones de toneladas en los norteamericanos. Cuando eso lo empiezan a transformar en biocombustible, obviamente el maíz sube de precio y arrastrar la soja. Ese debate nosotros lo vimos muy intenso. 2006, 2007, en la Argentina tuvo una repercusión extraordinaria. En el 2008 la 125, tiene su origen en esto que estoy contando, es lo que aconteció. Ahora, pasado 20 años, es muy fácil contar la película, pero en ese momento había que vivirla. Aparte de eso, lo que hace que nosotros recreemos la Secretaría de Comercio, porque con el maíz, el trigo y la soja, esos precios se me iban todos los precios internos. El precio internacional, por cada cuánto se iba a ir la leche. Y con eso perturbábamos el poder adquisitivo del salario. Esto va explicando muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Teníamos que ordenar los precios, armamos la Secretaría de Comercio, no era un problema endógeno, era un problema exógeno. Obviamente que la leche tiene muchísimo que ver con el maíz, igual que la carne, no hace falta que expliquemos todo esto. Por eso recreamos la Secretaría de Comercio en el 2006, no en el 2002 o en el 2003. ¿Está bien? Ante una situación, nosotros tomamos una decisión. Ahora,
entre todo ese combustible que Bush estaba promocionando, había un viejo combustible fósil que estaba metido entre las piedras o en las arenas, que es el shale, gas o el shale oil, que sabían que estaba. No es que los norteamericanos lo descubrieron, sabían que estaba ahí. Lo que pasa es que no era comercial sacarlo, porque el costo de sacarlo era más caro que el precio de venta del barril. Pero el precio de venta del barril, acuérdense que llega a $140 el barril de petróleo, 145 llegó el máximo. Y ahí empieza a hacer negocio sacar el shale, sobre todo porque desarrollan la tecnología. Y esto tiene un impacto tremendo en el 2010, que es cuando empiezan a vender de verdad ese combustible. En 6 años lo transformaron en el combustible que abastecía la industria norteamericana. Por eso lo llamamos revolución energética, porque en realidad dentro del sistema capitalista se llama revolución. Dentro del sistema, obviamente que está la revolución por fuera del sistema, que es cuando destruye el modo de producción. Por ejemplo, la revolución rusa destruyó el capitalismo. Pero dentro del capitalismo nosotros hablamos de revolución industrial, y es dentro del capitalismo, poco más, poco menos, pero tiene que ver con la baja de costos. La revolución industrial le permitió a los ingleses bajar enormemente los costos de su manufactura. Después hay obviamente una lectura desde la ingeniería, una lectura desde la investigación científica, desde la sociología, desde la literatura, desde la economía. La revolución energética bajó los costos enormemente, enormemente. Eso explica la batalla de Obligado. Los 90 buques mercantes de la batalla de Obligado, como dice la canción, están explicados porque esa mercadería era abundante y barata. Por lo tanto, cuando el brigadier general ordena combate, no es porque le va a ganar a los primeros barcos a vapor artillado, era imposible con unos botes ganarle. Lo que le aumenta es el costo de producción. Si vos para vender un producto tenés que entrar en combate, aumentar los costos y por lo tanto el precio. La lectura de la batalla de Obligado es la lectura económica, ahí ganamos. La otra no tiene importancia, de hecho no volvieron más, así que evidentemente teníamos razón. Quizá haya sido la primera batalla del pueblo argentino para defender su trabajo, porque los ingleses iban a vender la mercadería con los buques mercantes a un pueblo donde arranca el país, que ya vendían eso, ya comercializaban esos productos. Lo que pasa es que eran productos argentinos o brasileños. Eso después también explica la Triple Alianza. La lectura económica de esto a veces simplifica, no agota la lectura, pero simplifica algunos entendimientos. Cuando ordena combate, estaba claro por qué ordena combate. Porque había que aumentarle los costos a los 90 buques mercantes, no ganarle a los buques artillados. Eso no tenía ninguna lógica. Eran buques a vapor, muchachos, que venían. Eran los primeros buques a vapor que venían para entrar en combate. Es esa flota anglo-francesa. Así que con una lancha no lo íbamos a parar. Pero sí, lo volvieron a. Cuando los norteamericanos ponen en valor el shale gas y el shale oil, bajan enormemente sus costos. Enormemente el costo de la manufactura. Nosotros nos costó dando cuenta porque es coincidente con la crisis financiera de los norteamericanos, la quiebra del Brothers, etc. Y entonces pensamos que había una caída de la demanda global, internacional, que era cierto porque había una crisis, pero era una crisis financiera. Las crisis financieras son rápidas y se resuelven. En el 2010, cuando vimos la baja de los precios internacionales, no era porque faltaba demanda, sino porque los norteamericanos habían cambiado su ecuación y ya estaban prontos a competir con los chinos. Porque cualquier producto que ustedes tengan a la vista tiene más energía que mano de obra. Por lo tanto, si vos bajás el precio de la energía, pasás a ser competitivo. Y esto es lo que pasó en Estados Unidos. Cuando Galucho en el 2012 firma el acuerdo con la Chevron a $6.50 al millón de BTU
la unidad de medida del gas, en Estados Unidos en ese mismo momento estaba a 2,50. Es obvio que el 6,50 de Chevron no fue nada patriótico, ¿no? Porque no podemos fabricar ni arandela a ese precio de la energía. Esto es muy simple de entender. Esto hizo parte de la discusión en el gobierno, lamentablemente privaron otras concepciones. Pero lo que nos está pasando hoy tiene que ver con algunas decisiones tomadas en aquel momento. Es doloroso, pero esto es la verdad histórica. No es que no se debatió y se tomó otra decisión. A 6,50 el millón de BTU, la verdad que no podemos fabricar ni arandela. Ahora, eso cambió el mundo porque volvió a poner competitivo a Estados Unidos en su industria manufacturera, que en ese momento tenía dos pueblos que ya estaban siendo los que eran la locomotora en términos de industria manufacturera y que estaban penetrando en el mercado norteamericano. El pueblo alemán y el pueblo chino. El pueblo alemán y el pueblo chino eran los que estaban penetrando con sus productos en el mercado norteamericano. Se le metieron en su zona de confort. Y la clase dirigente norteamericana reaccionó. En esa reacción, lo primero que hizo es hacer una alianza con el único pueblo que tiene energía abundante y barata y tiene actitud militar. No hay otro que los rusos. Por eso la amistad entre Trump y Putin. Si yo tengo energía abundante y barata y vos vendés energía y aparte tenés misiles que me pueden hacer pedazos mi ciudad, aunque yo te voy a terminar ganando, pero ¿para qué te voy a ganar si vamos a perder los dos? Hagamos un acuerdo a qué precio vas a vender tu energía, porque no se la venda barata ni a los chinos ni a los alemanes. Si vos no le vendés energía barata a los chinos y a los alemanes, yo tengo ventaja. Si vos le vendés barata, me tengo que pelear. Acá está el gremio de la carne y otros gremios, y esto lo entendemos. Cualquiera que sea comerciante, esto lo entiende del ABC, muchachos, no jodamos. No es que es tan complicado esto, simplemente poner las piezas donde hay que ponerlas. El otro lugar donde puede salir energía abundante y barata es Medio Oriente. Pero para eso tiene que haber paz. No va a haber paz. Un día aparece Lisi, otro día aparece no sé qué, otro día se pelean no sé quién, otro día aparece Hamas, otro día aparece Hezbollah, otro día aparece no sé qué. Muchachos, busquen el hilo conductor en el tema energético. La energía precisa paz, porque un gasoducto es caro y te lo vuelo con una granada. Y entonces, muchachos, si no hay paz, y no hay paz. En Medio Oriente no hay paz, por lo tanto no hay negocio de largo plazo. Hay un negocito porque algo tenemos que hacer, pero no de provisión de verdad. La provisión de verdad sigue siendo rusa o norteamericana hoy, porque es un gran productor y exportador de energía fósil. Y eso va delineando un mundo distinto. Estados Unidos se tenía que ocupar de Alemania, ya se ocupó. La locomotora alemana no existe más. Ucrania tiene mucho que ver con eso. Y se está ocupando de China. Entonces entendemos lo del Pacífico Sur. Nadie va a pensar que va a haber una ocupación militar de China, pero sí que los mercados a China se le van reduciendo y esto se va. Al reducirse los mercados, fundamentalmente el mercado de exportación de China, aparece la posibilidad de las cadenas cortas de abastecimiento. Por eso aparece México. En vez de traer de allá, traigamos de la frontera, total acá nadie va. Y esas cadenas cortas de abastecimiento también implica que la Argentina puede desarrollar su manufactura para abastecer la región. La gesta sanmartiniana nos alcanza y nos sobra. La discusión es con Brasil, sí, es una sana discusión de cuáles van a ser los productos manufactureros que se van a vender en la región. Hay 3 o 4 países con memoria industrial. México, que está ocupado vendiendo para el norte, algo en Colombia, Brasil y nosotros. Cuando uno analiza el desarrollo industrial de América, obviamente para el norte está Canadá y Estados Unidos, pero ellos ya están en su propio diseño. Hay un espacio para esto que obviamente implica rediscutir qué rol cumple China en esto. Porque si China es el perdedor en el nuevo orden internacional, pensar que los ganadores son perdedores es un error muy grave.
Cuando los turcos pensaron que los ganadores se equivocaron y no eran, fueron los perdedores, perdieron el imperio. El imperio austrohúngaro también terminó ahí, y hay un montón de casos. Ahora estamos viviendo lo de Ucrania, no entendió cómo era y está complicadísimo. Nosotros tenemos que entender cómo es, que lo que está en juego es mucho, es mucho. Sobre todo, quizás la última posibilidad de reindustrializar la Argentina que el mundo está ofertando. En los artículos del Fondo Monetario, calculo yo 45, 60 días para atrás, ya están diciendo esto también. No es que lo viene a decir el peronismo o Moreno, lo está diciendo el fondo. Aquellos países con vocación industrial se pueden reindustrializar porque vienen las cadenas cortas de abastecimiento. Esto me parece que es importante y adquiere dimensión la Argentina industrial. La Argentina industrial necesita un proyecto político, que casualmente siempre fue el del peronismo. Un proyecto político que tiene que tener un basamento económico, con sindicatos importantes y empresas formales importantes, con sus trabajadores con vacaciones, obra social, etcétera, etcétera, con estudiantes estudiando, con un pueblo que tienda a la felicidad, y casualmente eso es el peronismo. Por primera vez podemos gobernar la Argentina sin tener al mundo en contra. No lo tuvo Perón ni lo tuvo ningún gobierno peronista. Perón le dijo que ni los yanquis ni los marxistas tenían razón cuando acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial. Por eso a Menem siempre lo miramos con misericordia, porque en ese mundo de Menem se había terminado la Guerra Fría. Ya no eran ni yanquis ni marxistas, eran yanquis. Habían ganado. Entonces había que ser Perón para enfrentar al mundo. Hay que mirarlo con misericordia. Eso no significa que tengamos claro lo que pasó con nuestra doctrina. Y a nosotros que intentamos imponer nuestra doctrina en la administración de la cosa pública teniendo al bien común, nos costó. Al punto que en algún momento nos hizo un juicio Estados Unidos, Europa, encabezado por Alemania y Japón. Cuando Macri decía que estábamos fuera del mundo, la verdad, nos había hecho un juicio el mundo. Que aparte, si nos hace un juicio al mundo, ya sabemos cómo termina, ni bien empezó, en la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es una entidad fundante de la globalización, igual que el Fondo Monetario. El juicio no lo hicieron en la Organización Mundial de Comercio, estaba perdido, pero hoy nadie habla de la Organización Mundial de Comercio. Fíjense cómo cambió el mundo, que de la OMC nadie habla. Sin embargo, en el 15 estábamos hablando de la OMC. Claro, pasó los años que pasaron, pero bueno, en el medio lo que vino fue fue Trump, y cambió el mundo, porque lo primero que hace es sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Es tan importante estas reflexiones que estamos haciendo, muchachos, porque había dos dirigentes de fuste en la Argentina en el 2017. La campaña de Trump fue en el 2016 y asume en el 2017. No hace tanto tampoco, ¿no? Los dos dirigentes de fuste de la Argentina de ese momento eran Cristina y Macri. No había nadie más. ¿O había alguien más? Vos, Guillermo. Año 17. No había. Ahí se subsumía la política argentina, en una aparente contradicción. Y entonces, ¿cuál es la explicación de que los dos querían que ganara la Clinton? La confrontación en Estados Unidos era entre Trump y Clinton. La señora Clinton, ¿no? Hillary. ¿Cuál es la explicación en la Argentina de que los dos, Macri y Cristina, quisieran que ganara la Clinton? Piensan igual. Es un tema, muchachos, porque es duro decir esto. Porque era la contradicción de la política argentina. Férrea, contundente. Algo, por eso, la construcción intelectual de los dirigentes no es un tema menor. Y cómo somos capaces de percibir estas situaciones más allá de los votos que se tengan, más allá. Porque la verdad es un tema. Y la verdad está más allá de los votos. Los votos se llaman legitimidad y es para gobernar.
igual que la legalidad se llama cumplir con la ley. La verdad, ¿dónde está? Muchachos, ¿qué tema? Para hacer un buen gobierno es legal, legítimo, y la verdad, sin la verdad no se hace un buen gobierno. Es un problema este, porque la verdad de las ideas, sí, ¿y cómo la legitimidad? No, con los votos. ¿Y cómo mezclamos voto con verdad? Con legalidad es muy fácil, porque hay que cumplir con la ley. Es externo a nosotros, cumplir con la ley y se acabó. ¿Cómo mezclamos legitimidad y verdad? Es un lío, muchachos. Es un lío. No es Macri, no es Milei, y tampoco fuimos nosotros en aquel momento. Porque no estaba la verdad si ganaba Hillary. Hillary era del mundo global, era del acuerdo transpacífico. Era que todos los países que se bañan con el Pacífico hicieran acuerdo de libre comercio. Era el triunfo de la globalización. Vino Trump y sacó ese mismo día que asumió a Estados Unidos el acuerdo transpacífico, cambió el mundo. Había dos acuerdos transpacíficos, de los chinos, que eran todos los países, y el de los norteamericanos, que eran algunos países primero y después todos. Pero finalmente era este. Ese era el triunfo de la globalización. Y sin embargo, la contradicción de la política en la Argentina era que la que estaba prohijando el acuerdo transpacífico, que era Hillary, ganara en Estados Unidos. Bueno, que no teníamos estas charlas, muchachos, no teníamos estas reflexiones, no hacíamos estas cosas. Y eso nos trae después que nos aleja de la verdad. Y parte que nos alejen de la verdad, después nos equivocamos en la gobernanza. Tardamos en recuperar el sano juicio. Quizás como peronistas lo recuperamos ayer en este acuerdo entre todas las tribus, como dicen ellos, del peronismo, para tener un proyecto de reindustrialización en la Argentina que el mundo lo permite. Porque se rompió esa globalización y vio el nacionalismo. Con un nacionalismo a la europea, de puños cerrados, de aquellos países que construyeron su identidad destruyendo al distinto, o el nacionalismo americano, que son aquellos pueblos que construyeron su identidad articulando lo distinto, uniendo lo distinto, de aquellos nacionalismos que hacen puentes, no que levantan muros, con las contradicciones que hay, porque estamos en un proceso, y los procesos siempre es que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Ahora estamos en esto, por eso es tan intensa. Por eso los pibes vuelven a hacer política, porque lo sienten en la panza que esto está pasando. Che, ¿qué pasa con los pibes? Hay un mundo que está cambiando, muchachos. No es el TikTok. Está bien, el TikTok es una expresión. Muchachos, el mundo está en ebullición. Obviamente que nuestros viejos no entendían a los hippies. Que encima nuestros viejos fueron los hippies, si te decía. ¿Cómo van a entender? ¿Qué van a entender de los hippies? ¿Qué van a entender de estas cosas? Muchachos, estamos en un mundo tremendo. ¿Está bien? Donde... Imagínense la Argentina donde las mujeres empiezan a fumar. Esa fue mi vieja. Tendría 90 y pico de años. Empiezan a fumar, la revolución sexual, la pastilla. Imagínense esas mujeres lo que tuvieron que transitar. Fumar en la calle era una cosa de loco, fumar. Bueno, esa Argentina que parió la gloriosa juventud peronista, esa Argentina hoy se está viviendo de vuelta, por eso los pibes hacen política. Cuando dicen, che, los pibes están haciendo política, fueron con Milei. Y porque el otro le sacamos el oxígeno. Tanto hablar del Estado, tanto... Y estabas hablando de lo mismo. Estabas hablando de la globalización, no le decías a los pibes vamos a hacer la revolución, porque la revolución es peronista. ¡Sí, señor! Y lo que venimos a decir cuando vamos a reindustrializar la Argentina es que vamos a revolucionar la Argentina. ¿Cómo no vamos a revolucionar la Argentina cuando tengamos una tasa de desocupación de 1 o 2%? Para que todos tengan la verdad. ¿Cómo no vamos a revolucionar la Argentina cuando exportemos manufactura? ¿Cómo no vamos a revolucionar la Argentina cuando no sea más necesario repartir bolsa de comida, ni planes, ni ninguna cosa? Que cada uno coma en su casa, lo que quiere y lo que se le cante. Mira qué fácil es la revolución hoy, no tenemos que hacer cosas raras, tenemos que volver a poner lo que hay que poner donde hay que ponerlo. Hay que volver a poner la economía al servicio del trabajo. ¿Qué decía Perón que era un buen gobierno? Genera trabajo. ¿Y cómo se genera trabajo? Reindustrializando el país. ¿Qué tenemos que hacer?
convocar a la revolución de la reindustrialización de la Argentina, que es la revolución peronista, que van a venir los radicales, ¿qué se joder? Yo se lo digo en chiste, ¿qué vamos a hacer con los radicales? ¿Los vamos a poner a controlar? Que al revés también es muy difícil. Ellos que trabajen, nosotros que controlemos, nos tenemos que mirar a los ojos y sabemos que es muy difícil. Pero sí, somos gente de trabajo. La revolución es poner a trabajar al pueblo, y para poner a trabajar al pueblo hay que reindustrializar el país. Esto ayer tuvo su primer conato. Porque este debate, no, ¿cómo no le voy a negar que había un debate intenso con Kicillof? No es un debate personal, muchachos. No había ningún problema personal, somos dos generaciones distintas. Nunca le presté plata, nunca me prestó plata, nunca fuimos a una fiesta juntos, no fuimos sobre la... Muchachos, ustedes me entienden, no hay un tema personal, ¿qué estamos hablando? Era un tema profundamente conceptual. En nuestro gobierno también había una orientación globalizadora. A partir de la muerte de Kirchner, nos fuimos y hubo una decisión de la globalización. Por eso el acercamiento con China. Pero ahora empieza a asomar la verdad. Si algo trajo de interesante Milei, que se volvió a discutir doctrina. Y a la doctrina anarcocapitalista se le opone una doctrina verdadera, que es la doctrina peronista. Y uno empieza a hablar de la doctrina peronista. Había un dirigente sindical que me habló recién de que cómo puede ser que volvamos a enamorar con la doctrina peronista. Y sí, muchachos, porque es la verdad. Lo que vuelve a enamorar es la verdad, porque es sencilla, es clara, ilumina, te pone feliz, porque te integra tu pensamiento con tu acción. Y eso te da tranquilidad. ¿Cómo te va a dar tranquilidad decir soy el presidente, que soy un topo que va a destruir el Estado? Es una estupidez. ¿Cómo te va a dar tranquilidad que hablo con mi perro, no sé qué, voy por allá? Muchachos, te da tranquilidad que digas que sos cuerpo y alma, te da tranquilidad que hables del ser nacional, te hable tranquilidad que el Papa te diga que la historia la escriben los sujetos los sujetos de la historia son los pueblos y no la lucha de clase, y que vos tenés que andar matando por ahí, qué sé yo, qué sé. Muchachos, nuestra revolución es sencilla como un café con leche, como un padre. Es sencilla, muchachos, sencilla. Es simplemente volver a hablar incluso de Dios, porque este fue el único que puso a Dios en la elección cuando habló de la fuerza del cielo. Nosotros, que somos una doctrina cristiana y humanista, no hablábamos de Dios porque no sé qué historia nos pasó con el posmodernismo. Y que parece que si habla de Dios sos fetichista, un estúpido, que no sos científico, sos ágrafo, no pensaron. Muchachos, ¿qué les pasó? Nosotros éramos sencillitos haciendo... ¿Cómo nos van a votar los viejos? ¿Sí? ¿Cómo nos van a votar? Si este habla de Dios debe ser bueno. Ahora resulta que nosotros no hablamos de... ¿Qué nos pasó? Algo nos pasó. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Y lo vamos a recuperar tranquilo con nuestras 20 verdades, que finalmente resumen nuestra doctrina. No hace falta leerse todos los libros. Se ven las 20 verdades, ya sabemos cómo gobernar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cómo se consigue la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria al mismo tiempo. Como dice siempre Chaliú, no hay grandeza de patria sin felicidad del pueblo, y no hay felicidad del pueblo sin una grandeza de la patria. Van unidos, por eso somos nacionalistas, y porque creemos en la patria, pero no somos imperiales, no vamos a destruir ningún pueblo. Al contrario, el Papa dice que si falta algún pueblo no se termina la figura. La figura del mundo no es una esfera, es un poliedro, dice que cada superficie del poliedro es un pueblo. Tenemos que todos los pueblos son innecesarios, todos los pueblos los tenemos que articular y se tienen que amar un pueblo. Y en la marcha Evita Capitán hay una estrofa extraordinaria que hay que volver a cantar, que dice: para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Así que ustedes, que son los únicos que hoy pueden decir que orgullosamente, ustedes, los formoseños y algunos más, que son bien peronistas porque sacaron más del 50% de los votos, tienen un trabajo. Y el trabajo es muy sencillo, muy chiquito, muy humilde, con mucha humildad. De Río Cuarto a peronizar el mundo. Muchas gracias. ¡Vamos, Guille!